Buenas tardes, mi nombre es Danés Farrell de la Torre Cruz, alumno del sexto grado de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Soy alumno del grupo 362M y en este video les voy a explicar lo que es la conversión del sistema decimal al sistema hexadecimal. Me voy a apoyar de lo que es una presentación en PowerPoint que anteriormente ya hice y pues vamos con el video. El objetivo principal de esta presentación o este video es más que nada dar a conocer lo que es el procedimiento de la transformación en sí de un sistema decimal base 10 a un sistema hexadecimal que es base 16. Primero que nada, ¿qué es un sistema decimal? Un número decimal como tal es una serie de números, símbolos que se respetan unas reglas y se emplean para la construcción de números que son considerados válidos. La definición de hexadecimal nos dice que es un método de numeración posicional que se utiliza como base el número 16, es decir, que existen 16 símbolos y letras que conforman al sistema hexadecimal. Básicamente, la única diferencia que tiene el sistema decimal y el hexadecimal es la cantidad de números que necesita para digamos, la cantidad de dígitos que necesita para poder representar cualquier número. En el caso del sistema decimal son base 10 y en el sistema hexadecimal es base 16. Muy bien, la relevancia de un sistema binario a decimal. La relevancia de un sistema binario a decimal quiere decir básicamente la importancia que tiene transformar un número binario a decimal o decimal a binario. En el campo de lo que es la ingeniería de sistemas, básicamente el uso del sistema binario es las computadoras. En las computadoras se usa lo que es el sistema binario para poder representar alguna cantidad. Por ejemplo, en el caso de un teclado, por ejemplo, un teclado común y corriente, para que nosotros, para que la computadora pueda leer qué tipo de cantidad es lo que vemos aquí, por ejemplo, una letra, la letra G, el número. Todo esto son los datos de entrada, se conocen como datos de entrada. Estos datos se tienen que transformar a lenguaje máquina o lenguaje binario o sistema binario más que nada, que prácticamente consiste en que la máquina, computador u ordenador transforma a través de varios procedimientos de una letra, un dígito al sistema binario. Esa es la relevancia básicamente de lo que es un sistema binario, que se utiliza prácticamente en cualquier circuito electrónico. Es como se comunican las máquinas y cómo se comunica exactamente algunos lenguajes de programación, por ejemplo, el lenguaje ensamblador. Bueno, en el ejercicio número 1, aquí en el apoyo de lo que es la presentación de PowerPoint, vamos a transformar de número decimal, base 10, a número hexadecimal, base 16. ¿Y cuál es el procedimiento para esto? Básicamente aquí tenemos lo que es la conversión del número 699, base 10, a base 16. El primer paso que tenemos que hacer y que cabe recalcar, tenemos que, como lo dice el primer paso, tenemos que dividir la cantidad entre 16. Ese es el primer paso. El primer paso es dividir la cantidad entre 16. Aquí tenemos el ejemplo, 699 entre 16. Vamos a hacerlo, que prácticamente es 16. Utilizamos la primera cantidad como cualquier división para saber si el número que está dentro cabe dentro de lo que es el número que es el dividendo o el divisor. En este caso, 16 no cabe en 6. Tenemos que utilizar dos cifras. Dentro de estas dos cifras tenemos que calcular qué cifra se acerca, qué cifra multiplicando 16
nos se va a aproximar al número 69. En el caso es el 4, que quiere decir que 16 por 4 es 64. Colocamos en el cociente el 4, 16 por 4, 64, pero colocamos lo que es el residuo de la división que nos queda, o sea, decir 69 menos 64 nos quedan 5. Se baja el 9, lógicamente, y se empieza otra vez, se hace la pregunta, ¿qué número cabe en el número 16? En este caso, el número que se aproxima es el 3. Se coloca este 3 en el cociente y sabemos que 16 por 3 nos da 48. 48 menos 59 menos 48 nos da 11. 11 y pues tenemos que el residuo es 11. ¿Por qué? Porque la división ya se terminó. Se puede seguir, pero lo que necesitamos ahorita son los números que quedan en el cociente y en el residuo, porque el residuo va a ser el que podamos construir el número hexadecimal más adelante. Aquí, por ejemplo, lo señalamos, el residuo es 11, o sea, es lo que nos quedó de la división, y vamos al siguiente paso. El siguiente paso, el paso número 2 es el número que nos quedó anteriormente, el 43, el cociente de la división, tenemos que dividirlo entre 16. ¿Por qué tenemos que dividirlo entre 16? Porque básicamente lo que queremos transformar es a un sistema base 16. Por regla general, esto debe de ser así. Bueno, aquí tenemos en el paso 2 que tenemos que dividir la cantidad 43, que fue el cociente que anteriormente nos quedó, entre 16. Aquí tenemos lo que es la operación. Primero 16, no, en 4 no cabe ninguno, así que tenemos que utilizar los dos dígitos. En este caso, el número que más aproxima es el número 2. 16 por 2 es igual a 32. 32 y se tiene que restar a lo que es el divisor. 43 menos 32 da 11. Y ya no se puede continuar la división porque pues ya no hay otra cantidad. Y exactamente lo que nos queda de residuo es 11. Aquí lo estamos señalando el residuo, que es la cantidad que nos quedó, y nos quedamos otra vez con el cociente. El paso 3 es dividir la cantidad que nos quedó del cociente y dividirlo nuevamente entre 16. Hay que recordar que esta división entre 16 tiene que dar como resultado el cociente 0. Cuando el cociente es igual a 0, la división entre 16 se termina y se deben de tomar los valores del residuo. Es decir, por ejemplo, aquí anteriormente tenemos el número 2 de cociente que nos quedó. El número 2 lo dividimos entre 16. Como sabemos que 16 no cabe en 2, pues prácticamente multiplicamos por 0, multiplicamos la cantidad 16 por 0 para que nos quede un residuo de 2. Y en todas las divisiones nos debe de quedar residuo. Si no nos queda residuo, está mal. Así que, bueno, el siguiente paso, ya que tenemos los tres residuos de las divisiones, de la n cantidad de divisiones, dependiendo del número que se quiere transformar, tenemos el siguiente paso. Aquí, por decir, ya quedó 0 como cociente, ya podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso, ¿qué es? Básicamente tenemos aquí una pequeña tabla en donde tenemos lo que es el sistema decimal, los números de sistema decimal del 0 al 15 y los números de hexadecimal de 0 a 9. De 0 a 9 es en decimal y de la letra A a la F para poder hacer el sistema hexadecimal. Con esta pequeña tabla nos vamos a apoyar para lo que es el paso número 4. El paso número 4 que nos dice, el resultado en hexadecimal es igual a los residuos en comparación con la tabla de la conversión. Es decir, como anteriormente nosotros nos habían quedado un residuo de 2, un residuo de 11 y un residuo de 11, como podemos verlo aquí anteriormente, 2, 11 y 11 aquí abajo.
¿Qué es lo que tenemos? Prácticamente tenemos que comparar básicamente el número con la tabla. Es decir, el 2 en decimal es 2, obviamente. En hexadecimal es 2. Lo ponemos en hexadecimal. Ok. El 11, aquí ya es diferente. El 11 aquí en la tabla tenemos que el 11 equivale en hexadecimal a la letra B. Lo ponemos. Y como tenemos otro 11, lógicamente, pues tenemos que poner la letra B en hexadecimal. Y ahora, se tiene que leer el dígito de una forma al revés de acuerdo a los cocientes que nos quedaron. Si nos quedó el número 11, el número 11 y el número 2, tiene que ser al revés, el número 2, el número 11 y el número 11, como se tiene que transformar a lo que es el número hexadecimal. Es decir, si tenemos aquí el número, el número 699 en decimal, transformado a base 16, nos quedaría como 2BB. Ese es el resultado de la transformación del número 699. Ahora bien, tenemos otro ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor. El siguiente ejemplo que nos dice. Muy bien. El siguiente ejemplo nos dice transformar el número decimal 1000 al número hexadecimal 16. Tenemos que hacer completamente los mismos pasos. ¿De qué depende la división de dividir entre 16 y entre 16? Depende básicamente de que el número, el cociente de la división entre 16 nos dé 0. Ese es el término de la división entre 16 para ir contando cada residuo y transformarlo y verificarlo de acuerdo a la tabla en comparación con hexadecimal. Bueno, aquí por ejemplo tenemos el número 1000, hacemos la división, tenemos, tenemos 1000 entre 16, ¿ok? Tenemos que utilizar los dos dígitos no caben en 10, tenemos que usar 3 dígitos. Es una división simple, tenemos que ver que 16 por 6 es 96, es el número que más se aproxima al 100. Se resta 96, 100 a 96, nos da 4. Después de este 4 tenemos que bajar el 0 y otra vez preguntarnos 16, ¿cuántas veces cabe 16 en 40? En este caso cabe 2 veces. 16 por 2 es igual a 32, se resta 40 menos 32 es igual a 8. Aquí termina la división y tenemos que poner atención en el residuo que nos queda, porque recordemos que el residuo es clave, es lo más importante para poder convertir a base 16. Sin el residuo no se puede. El paso número 2 es, obviamente, tenemos el número que nos quedó como cociente, que es 62 de la división. Tenemos que dividirlo entre 16. Entre 16 lo tenemos aquí. 16 o 62 entre 16. Tenemos que el número que más se acerca es el número 3. 16 por 3 es igual a 48. Se resta 62 menos 48, 14. Nos queda de residuo 14 porque ya la división terminó aquí. De cociente nos queda 3. El cociente lo volvemos a dividir entre 16 en el paso 3. Y pues obviamente como ya ningún número cabe, nos queda 0 y de residuo 3. Por último, en el paso número 4, la tabla de conversiones que tenemos aquí, tenemos que comparar nuestra tabla decimal hexadecimal de acuerdo a los residuos que nos quedaron. Ahora bien, tenemos aquí los 3 residuos. Tenemos 8, tenemos 14 y tenemos 3. Estos 3 residuos se tienen que leer de una forma inversa para poder construir el número hexadecimal. Es decir, si tenemos el 8, el 14 y el 3, tenemos que poner como primer dígito el número 3, el 14 y el 8. Y ahora comparamos el número 3 en decimal, en hexadecimal es 3. El número 14 en hexadecimal, tenemos aquí que es la letra E. Y el número 8 es el número 8. Aquí está, el número 8 es el número 8. Y pues básicamente el número 1000 como resultado nos queda que
1000 en decimal es igual a 3e8 en base 16. Por último, prácticamente, pues eso es todo. Y la relevancia más grande que tiene lo que es el sistema decimal al binario es la construcción, más bien la utilización de las máquinas que, que transforman el sistema decimal lenguaje hombre, digámoslo así, el lenguaje que nosotros conocemos desde siempre, que son los números 55 más 100 más 200 más 300 más 400 al lenguaje binario, que prácticamente es como trabajan todas las computadoras y circuitos electrónicos en la actualidad. Muchas gracias y esto fue todo.